El Faro del Emprendedor, episodio 28. Hola, soy Juan Pablo Luporini. Bienvenido al Faro del Emprendedor, el podcast semanal en el que te ayudaremos a emprender para crear tu negocio y hacerlo crecer, mejorar su rentabilidad y resolver problemas reales sin necesitar ser un experto en ventas, marketing o finanzas. Yo soy Luis Luporini. Compartiremos contigo éxitos, fracasos, experiencias y lecciones aprendidas, tanto personales como de otros emprendedores. Antes de empezar, te cuento que podés encontrar el resumen de este episodio con sus notas y puntos importantes, junto con información adicional y todo lo relacionado con este podcast en elfarodelemprendedor.com. Este episodio está auspiciado por Tiendaplex, la plataforma más simple y efectiva para comercializar tus productos en internet y también en el celular de tus clientes. Si querés conocer más, podés visitar tiendaplex.com. En el episodio de hoy vamos a estar revisando 9 modelos de negocios basados en suscripciones o membresías. Este tema es un poco la continuación de lo que vimos en el episodio anterior, en donde repasábamos las ventajas respecto de otros modelos de negocios que tienen aquellos que, bueno, como relatábamos recién, que están basados en algún tipo de membresía o suscripción donde uno tiene, podríamos decir, suscriptores en vez de clientes, aunque en el fondo, obviamente, también son clientes, ¿sí? Desde ya. En el episodio anterior revisamos las ventajas, estuvimos haciendo una comparación entre estas ventajas y cómo se dan esos distintos aspectos en un negocio normal y en uno con suscripciones o membresías, y dejamos para el caso de hoy los 9 tipos de modelos, podríamos decir, o submodelos de negocios, ¿sí? Que es un poco lo que queremos revisar ahora. Sobre el cierre del episodio vamos a también charlar un poco de algunas dificultades o puntos a tener en cuenta de este tipo de negocios para que, bueno, tengas un poco los dos aspectos, la parte buena, pero también aquellas cuestiones a las que hay que prestar atención y con las que hay que ser un poco más cuidadoso. Así que bueno, no demoremos más, arranquemos. Vamos con el primero. Con el primero. Bueno, el primer modelo es el sitio web con membresía. Muchos de nosotros hemos eventualmente sido usuarios. Yo recuerdo un sitio web con membresía del cual fui usuario hace unos años, basado en negocios de software, de servicios de software. Pero esencialmente lo interesante del modelo es cómo se aplica. Es decir, vos tenés un sitio donde podés publicar información de diversa índole o servicios de ciertas características y cobras una membresía mensual porque tu suscriptor acceda a ese conjunto de información o a ese conjunto de servicios. ¿Cuándo es interesante este modelo de negocio basado en suscripciones? Bueno, ideal si tenés un nicho de mercado bien definido, muy concreto. Es decir, en contraposición con tener algo bien amplio, ¿sí? o muy generalista. Muy interesante cuando tenés un flujo de información o conocimiento que es exclusivo y en donde vos contás con mucha experiencia en eso. Es decir, te distinguís claramente y entonces quien es tu suscriptor obtiene mucho valor porque en definitiva no es sencillo acceder a esa información por parte de un experto. Más aún si esa información cambia con alta frecuencia. Es decir, si tenés actualizaciones constantes o novedades constantes. Pasa esto, por ejemplo, con cuestiones relacionadas con la tecnología. Pasa también con cuestiones impositivas, servicios legales o contables. Tranquilamente funciona bien en ese tipo de contextos. Entonces aportas mucho valor porque la persona que es tu suscriptor, en definitiva, hace uso de ese servicio, de esa información, porque no tiene el tiempo ni el conocimiento para valerse de esa información por sí solo, hacer esa investigación por sí solo. Entonces, por eso es suscriptor y aportas mucho valor. Y esto te permite además, si vos tenés, es ideal, servicios adicionales para proveerle al suscriptor, es como un trampolín de entrada. Es decir, tenés tus suscriptores inicialmente, pero después podés vender servicios
que se deriven de eso o que se particularicen a partir de eso. Es ideal. Sí, decías. No, sí, estaba pensando en un ejemplo, digo, por ejemplo, en el caso de los contadores, ¿sí? Donde según el país en donde estés, muchas veces la legislación tiene actualizaciones, cambios, tablas o tasas que van cambiando, consideraciones, recomendaciones, fallos judiciales que afectan cómo uno tiene que declarar impuestos. En fin, hay novedades todo el tiempo. Quizás vos tenés, en el modelo clásico, sos un consultor y tenés un montón de empresas que son clientes tuyas, y la verdad es que estar actualizado es algo que demanda mucho tiempo. Del otro lado, alguien puede proveer el servicio para que un montón de contadores estén actualizados. Entonces lo único que se ocupa es de informarse, estar empapado del tema, haciendo la información disponible, y quienes finalmente le prestan los servicios a las empresas son los suscriptores de este negocio, ¿no? Interesante el modelo. Definitivamente para explotarlo, por ejemplo, de ese modo. Esto funciona muy bien. El ejemplo que ponías es business to business, empresa potencialmente, o profesional a profesional, o empresa a empresa. Funciona muy bien en ese contexto. No solamente tenemos que pensar en modelos de lo que se conoce como B2C o Business to Client, en donde vos producís o tu negocio produce información para un cliente o un consumidor final. Funciona muy bien en ambos escenarios, e incluso potencialmente es más rentable también en los escenarios de B2B, que es Business to Business. Por supuesto, si vos estás en un escenario de información donde quien accede a este servicio, a esta suscripción, no puede, por sus propias necesidades, dejar de contar con esa información, es hipervalioso, porque eso aumenta. Vos ponés el caso de los contadores. Si en definitiva llevas en un país adelante un emprendimiento, una empresa, y tenés que llevar lógicamente tus números, tus presentaciones mensuales, trimestrales, anuales, según el país, vas a necesitar contar con alguien que te asesore a nivel impositivo y contable. Entonces este tipo de servicios son ideales para esas cosas también, y funcionan muy bien. Uh-huh. Eso aumenta la fidelidad a largo plazo de tus suscriptores. Lo que hablamos siempre, el LTV, Lifetime Value de tu cliente. Bien. Bueno, acá esto admite además que produzcas, otra de las cuestiones muy interesantes, que produzcas en diferentes formatos la información, ¿no? Videos, podcast, transcripciones, artículos de blog, escrito, cadenas de mails, etcétera. Tenés una diversidad de alternativas para brindar esa información, y hacerlo te abre el abanico de que, bueno, en definitiva satisfaces los gustos de tus suscriptores, porque hay gente que le va a interesar más consumir en video, hay gente que le va a interesar más leer. Entonces, poder manejar esta diversidad de formatos, el modelo lo sustenta muy bien. Me viene a la mente un caso para recordar que es muy interesante de comentar. Un sitio que hoy obviamente es un sitio ya establecido, que se llama Dance Studio Owner. Es un caso de un sitio de membresía que está dedicado a aquellas personas que quieren montar su propio estudio de danzas. Es decir, es un buen ejemplo del business to business, ¿no? Uh-huh. Es decir, el sitio provee contenido, información, mentorías, etcétera, dedicadas a aquellas personas que quieren poner un negocio basado en, esencialmente una escuela de danzas. Esto fue montado inicialmente en el año 2008, o sea que ya estamos hablando hace un buen tiempo, por Katy Blake y su hija. Katy Blake, una reconocida persona del ámbito de las danzas, de la enseñanza de danza en Estados Unidos, por tener muchísimos años, tuvo como 40 años un estudio de danzas, una persona de renombre, una de las personas más conocidas, pero en ese momento, hasta ese momento por lo menos, se dedicó durante, como te decía, 40 años de su vida a manejar su estudio. Sí. Lo interesante es que a partir de este año, en el año 2008, deciden con la hija montar el sitio en donde recomendaban a otras personas que quisieran montar estudios en otras ciudades, en otros lugares. Bueno, buenas prácticas, problemas con lo que se han encontrado, situaciones que han visto a lo largo de su experiencia, 40 años de trayectoria. Uh-huh. Y esto arrancó como un pequeño proyecto, y a lo largo del tiempo se fue
transformando como una referencia de, bueno, hay que montar un estudio de danzas, vamos a este sitio, vamos a preguntarle a Katy Blake qué es lo que hay que hacer. Empezó a ganar suscriptores. La membresía inicialmente proveía un montón de información, pero inicialmente era una membresía que costaba $97 al año, con un periodo inicial de prueba de unos 15 días. Y ya en el año 2000, esto fue avanzando, ya en el año 2010 contaba con 200 miembros. En ese punto deciden duplicar el valor de la membresía. Esto es muy interesante cómo se relaciona con el tema de pricing, ¿no? Que ya haremos un episodio de políticas de precios. Uno naturalmente tiene la tendencia a creer que los precios, cuanto más económicos, son mejores, y no es así, definitivamente. Tiene que ver con el contexto y un montón de otras cuestiones para saber cómo ponerle el precio a lo que vos ofreces con tu emprendimiento, con tu negocio. Y qué funciona y qué no funciona. Hay mucho de prueba y error, pero en definitiva es importante no quedarse con esa idea de que cuanto más barato mejor. Uh-huh. Entonces duplican el precio y a pesar de eso, definitivamente el negocio sigue creciendo. Sigue creciendo. Ya en el año 2013 las contactan de una de las empresas, una de las jugadores grandes de las empresas dedicadas a la producción de indumentaria y accesorios para la danza, que se llama Revolution Dancewear, y termina el sitio siendo adquirido por una de las mayores empresas del ámbito, como vehículo para incluso promocionar también, encontrar buena sinergia entre lo que hacían y el nicho al cual le apuntaban. Para tener una noción de números, la empresa que compró el blog con la membresía había facturado en último año $37.2 millones obtenido beneficios por $37.2 millones. Uh-huh. Con lo cual no estamos hablando de una empresita, sino que estamos hablando de una empresa de renombre. Hoy la membresía actualmente está a $400 por año. Esto muestra claramente, tiene miles de miembros, ¿sí? Entonces sí. Claramente es un gran ejemplo de cómo el modelo de negocios, incluso aún más en B2B, en Business to Business, funciona muy muy bien. Por ahí, si lo pensás para arrancar con tus conocimientos, con tu experiencia profesional y demás, empezás a hacer las cuentas y pensás que tenés que llevar los números de suscriptores a cuestiones inalcanzables de entrada, pero la verdad es que una cosa lleva a la otra, y la realidad es que también esas membresías abren puertas para lo que decíamos en el episodio pasado, que es todo lo que es soportar el upselling, el cross-selling, el downselling, que es lo que vos podés vender adicionalmente una vez que ya te han comprado, ¿no? Bien. Así que me pareció muy interesante. Muy interesante. El punto número 2, el segundo modelo de negocios, tiene que ver con el modelo que podríamos resumirlo en todo lo que puedas consumir. O sea, all you can eat sería en inglés. En un restaurante, todo lo que puedas comer. Exactamente, ahí nos viene a la mente el famoso tenedor libre. Uh-huh. ¿Sí? Pero acá, bueno, estamos hablando de un modelo de suscripciones. Y bueno, el ejemplo, quizás para ser muy gráfico con qué representa este modelo, lo que quizás el más paradigmático de la actualidad, podemos decir, es Netflix. Claro. ¿Sí? El ejemplo del modelo de negocios, donde vos tenés esencialmente una biblioteca de contenido que la renovás con buena frecuencia, idealmente, porque eso hace que siempre haya buenos motivos para permanecer y ver y entender que siempre vas a tener cosas nuevas como suscriptor. Y eso aumenta además la fidelización, ¿no? Que estar constantemente agregando contenido de esa biblioteca que se renueva y que vos la ofreces a tus suscriptores en un modelo, como decíamos, consumí todo lo que puedas sin límites. Ejemplo Netflix, ejemplo Kindle Unlimited, ¿sí? El servicio de Amazon, donde vos te suscribís por $10 mensuales y podés acceder a todos los libros, a leer todos los libros que vos quieras
que estén dentro del modelo, es decir, no todos los que se venden para Kindle, sino todos aquellos que están dentro del modelo, tantas veces como quieras, por $10 por mes. La verdad es que lo que es distribución de contenido multimedia creo que está muy alineado con este modelo, ¿no? Podemos pensar en, bueno, hablaste del más obvio, claramente, Netflix, pero podemos pensar en las versiones premium, por ejemplo, de Spotify, ¿sí? Donde vos también no tenés un límite de cantidad de música, escuchás todo lo que quieras, ¿sí? Diría que en general las suscripciones de contenido de canales premium de televisión, no estamos hablando acá de eventos pay-per-view, que sería otro modelo distinto, ¿sí? Sí, o un upselling del modelo de... Pero digamos, si vos contratás un paquete de HBO, por ejemplo, de Fox, alguna de las cadenas que tienen a veces uno, a veces múltiples canales dentro de un paquete, que después, bueno, obviamente hay una diversidad de opciones según el distribuidor, ¿no? Porque podés contratarlos por internet, por televisión satelital, por cable, digamos, hay una variedad. Pero siempre se da esto de que vos contratás una tarifa plana, podríamos decirlo así, ¿sí? Y consumís, bueno, todo lo que quieras, como vos decías. Bueno, acá un punto muy importante es no caer en este modelo, no caer en el problema del huevo o la gallina, ¿no? Porque vos vas a ser atractivo con tu negocio, con tu emprendimiento, para que tus suscriptores digan, mirá qué interesante, tengo acceso a todo este contenido y además necesito, además me ofrecen ir renovándolo con buena frecuencia y voy a tener novedades y demás. Entonces eso potencia el negocio y te va a permitir trabajar bien con el boca a boca y demás. Pero el problema es que tenés que tener una biblioteca inicial más o menos sensata para que puedas ganar esos suscriptores. Si la oferta inicial es pobre o escasa, entonces ya no es tan atractivo para que tus suscriptores ingresen. Y en general lo que uno, en definitiva, tiene como una ponderación, alta ponderación en si el negocio es sustentable, es qué capacidad voy a tener de agregar nuevo contenido y con qué frecuencia y cómo lo voy a financiar. Lo ideal es poder financiarlo con justamente las membresías o las suscripciones. Entonces por eso digo el tema del huevo o la gallina. Si esperás a tener suscriptores para financiar nuevo contenido, cuidado, porque necesitas un contenido inicial para que sea atractivo para conseguir los primeros suscriptores. Claro, sí. Entonces ese es el balance, es fino, ¿no? Esto no quiere decir que tengas que producir, si es un contenido de nicho muy, muy puntual, tengas que producir ese contenido y hacer una gran inversión inicial. Siempre podés llegar a un acuerdo. Dábamos un ejemplo en el episodio pasado de esto. Podés llegar a un acuerdo con gente que ya tenga el contenido. De hecho, Netflix arrancó así. Las producciones de Netflix, las producciones propias de Netflix son algo más reciente en la historia de Netflix. Inicialmente era contenido de estudios o de productores independientes. Exacto. Con lo cual, ese es el punto como más importante tener en cuenta para saber si es viable este modelo para el negocio o el emprendimiento que estés pensando. Sí, te iba a decir que me parece que estos modelos de todo lo que puedas consumir juegan un poco con el síndrome del coleccionista versión 2000, década de 2010, digamos, ¿no? Porque, digamos, seguramente hace 20, 30 años, si vos te gustaba mucho el cine, seguramente alguna película te comprabas en VHS y la guardabas para poder verla cuando vos quisieras. Y pasaba lo mismo con la música, ¿sí? En ese momento era por ahí medio impensable, digamos, que vos tuvieras acceso online al contenido cuando vos quisieras. Entonces todos, ¿qué hacíamos? Primero en dispositivos, si se quiere, más físicos, como un VHS o un CD o un DVD. Si a vos te gustaba mucho un tema, lo tratabas de acaparar y lo tenías. Y después, cuando, digamos, vos podías comprar música por internet, lo que hacías era la descargabas, porque la querías tener con vos, no querías tener que ir a descargarla cada vez que la querías usar. En realidad, ahora por ahí no acumulás, porque las velocidades de acceso son muy buenas y no necesitas tenerlo en tu disco, y además lo querés tener disponible en todos tus dispositivos. Pero el reemplazo de esa manía, ¿cuál es? Tenerlo disponible. Y para tenerlo disponible tenés que estar suscripto, ¿no? Entonces me parece que se juega muy bien con eso también, y a todos nos pasa un poco eso. Quizás un mes no escuchás tanta música porque estás a las corridas o no ves tantas series,
pero hay algo en el pero fondo sabes que lo tenés. Quiere tener tu abono listo por si en algún momento tenés tiempo, ¿no? Sí. Es como la tranquilidad de saber que está. A raíz de esto hay un ejemplo interesante que rescaté de un emprendimiento llamado New Masters Academy, un sitio dedicado a la enseñanza y educación de artes plásticas. Mirá qué interesante, porque siempre como que les pareciera que en muchos casos los ejemplos que damos son de la tecnología. Esto no, claramente no. Y acá se empiezan a ver los casos donde vos decís, bueno, modelos de negocios basados en suscripciones o membresías no se pueden aplicar para... Bueno, tratemos de desterrar ese mito porque los ejemplos que vamos viendo son muy interesantes y hay en diversidad de sectores e industrias. Este en particular, como decía, es un sitio web dedicado a la enseñanza y educación en artes plásticas fundado por Joshua Jacobo en el año 2012, un artista plástico de 28 años. La idea de este fundador era, si querés, ahora el término está bastante de moda, democratizar el acceso a lo que es educación en artes plásticas en Estados Unidos, donde en ese momento, y por muchísimos años, siempre fue así. Si vos querías estudiar profesionalmente y obtener una educación de calidad en artes plásticas, tenías que acceder a alguna de las universidades tradicionales que se dedicaban a esto en Estados Unidos. En particular sabemos que en Estados Unidos la educación es algo costoso. De hecho, las familias en muchos casos ahorran por años para poder pagar la educación de sus hijos. ¿Y qué pasa? Es medio prohibitivo en la mayoría de los casos. Más aún que sabemos lo que pasa con el arte. Quizás no es una profesión que vos concluís tus estudios, recibís tu título de grado e inmediatamente tenés como una inserción laboral que puede ser, no sé, en finanzas, en informática, en medicina, donde vos sabés que por más de que tenés que formar tu experiencia, como que sos un profesional y vas a poder cobrar un sueldo si conseguís, más en una economía de primer mundo donde no vas a tener mayor problema de conseguir trabajo. En el caso de las artes plásticas es un mundillo más particular, donde no es que te van a pagar un sueldo por pintar un cuadro o por ejercitarte en alguna de las áreas adicionales relacionadas con el arte. Las universidades estas cobraban entre $10,000 y $100,000 por toda la educación para obtener un título de grado. Y obviamente, bueno, esta persona vio ahí un hueco no satisfecho justamente, donde decía, bueno, mucha gente interesada en estudiar esto, pero que no puede acceder por los valores que representan pagar esa educación. Entonces lo que hizo fue pensar un negocio que finalmente terminó fundando bajo el nombre de New Masters Academy, en donde iba a ofrecer primero videos semanales en donde se le pudiera explicar a los suscriptores las cuestiones básicas esenciales relacionadas con la enseñanza de las artes plásticas, como asistir a clases pero a través de un video, viéndolo por la web. Y a partir de ahí iba a trabajar sobre lo que fueron las técnicas, sobre los conceptos básicos y demás, y a partir de ahí su intención era ir incorporando material en otros formatos. Material de estudio, referencias escritas, etc. Entonces lo que hizo fue setear el sitio, ofreció el servicio con una membresía mensual de $19, y esto cuando decidió arrancar, pero para llegar a ese punto el problema que teníamos era el que decíamos justamente para el caso de que hablábamos recién, ¿no? De qué tan interesante es si tenés poco contenido del tema del huevo o la gallina. Entonces, como no tenía mucho contenido, él era un artista plástico, pero definitivamente tenía que producirlo, y además tenía que producir semana tras semana una clase, ¿no? Entonces lo que hizo fue llegar a un acuerdo con un conjunto de artistas para tratar de encontrar un modelo que en ese momento no era tan popular. Estamos hablando de hace 7 años, el modelo de revenue sharing, que hoy lo podés encontrar en una diversidad de plataformas, en donde el acuerdo era esencialmente, bueno, cada artista provee de
una tutoría, una clase en video con ciertos patrones y respetando ciertos formatos. Cuanto más quieras colaborar, bueno, en definitiva, vas a tener más participación en los beneficios derivados de el conjunto del emprendimiento. Entonces tenía artistas que por ahí le brindaban la posibilidad de presentar un video con una clase, y tenía artistas que le ofrecían 5 videos. Entonces lo que hacía esta persona era decir, bueno, calculaba a partir de los suscriptores cuáles eran los beneficios que se obtenían mes a mes, y según la cantidad de contenido provisto por los diferentes artistas, hacía una distribución porcentual de esos beneficios. Entonces el modelo funcionaba muy bien y consiguió distribuir la producción. Claro. ¿No? Ahora por ahí nos parece bastante obvio cuando uno se va a otros modelos, por ahí hasta no pagos en YouTube y demás, pero estamos hablando del año 2012. Entonces esto le permitió hacer un lanzamiento inicial con $19 de membresía mensual con más de 100 horas de contenido en video, lo cual era muy bueno, muy interesante. ¿Sí? Arrancó, empezó a ganar porque además tampoco había competidores, era un nicho que no había una alternativa, con lo cual era bastante disruptivo para esa industria, ese sector, en este caso las artes plásticas. Y bueno, arrancó, empezó a ganar suscriptores. Ya en el año 2014 tenía 2.000 suscriptores con más de 350 horas de contenido disponible. Y bueno, el sitio siguió creciendo. En la actualidad tiene 2 membresías. Acá se vuelve a ver el caso de la capacidad de incrementar precios en el tiempo, ¿no? Actualmente tiene 2 membresías, una de $39 mensuales y otra de $49 mensuales, y es ya hoy en día como la referencia en la web de los sitios para aprender artes plásticas, incluso reconocida por nombres grandes de la industria. Definitivamente es la referencia en los Estados Unidos. Muy interesante, muy interesante. La verdad es que hay, como vos decías, hay una variedad importante de ámbitos, ¿no? O sea, uno arranca con el prejuicio de negocios muy tecnológicos y vemos que no es así. Vamos con el tercer modelo, ¿sí? El del club privado. El club privado. Es muy interesante porque presenta algo muy llamativo y por otro lado una contra muy importante. El club privado esencialmente es un modelo de negocios basado en suscripciones en donde lo que se ofrece es algo definitivamente limitado. Algo muy exclusivo y que suele ser en general un servicio o una experiencia. Y en general está dirigido a consumidores con alta capacidad de pago o alta capacidad de consumo económico. Digo que, claramente no es un modelo que está masificado. No vas a encontrar una infinidad de ejemplos de esto, pero sí vas a encontrar algunos. Y en algún caso eventual, algún negocio que quieras pensar o algún emprendimiento que quieras llevar adelante, bueno, es interesante evaluarlo y saber que existe. El secreto es siempre ofrecer algo muy exclusivo. Además, tenés que tratar de que tus potenciales suscriptores tengan que tomar una decisión con un alto compromiso. Ahora vamos a contar del ejemplo del club privado muy interesante. Es decir, para formar parte, vos como suscriptor, te tiene que haber costado en términos de la decisión. No tiene que ser algo tan simple como, bueno, probalo 15 días, te suscribís y si no te gusta... No, tenés que haber hecho un compromiso, un commitment, como lo vemos en muchos lugares, que te haya, no sé si decir dolido, pero que haya sido significativo en términos de esfuerzo. Sí. Y bueno, también tiene esto justamente es su gran debilidad, ¿no? Que es por eso decíamos el antagonismo entre las dos cosas. Esto hace que tu modelo de negocios no sea masivo. Claro. Es decir, así como vos tenés un montón de barreras de entrada para el suscriptor, vas a filtrar a la mayoría de los potenciales consumidores. Bueno, eso hace que no sea simple de escalar y que de hecho no tengas que apuntar a escalarlo en cantidades. El ejemplo que rescaté es un club privado que se llama Tiger 21.
del Tigre 21, que es esencialmente un club privado de un grupo de inversión. Un grupo de inversión no entendido como una empresa que se dedica a hacer inversiones, un grupo de empresas que se dedica a hacer inversiones, sino un conjunto de personas que tienen intereses comunes para hacer inversiones. ¿Y en qué consiste el modelo de negocios? Bueno, lo que organiza el negocio, el organizador, es juntar estos intereses que tienen el conjunto de inversores y establecer lineamientos en donde hay, por ejemplo, reuniones mensuales o bimestrales, según el calendario, en donde todos los inversores se encuentran. Cuando digo todos, no pensemos en miles, ni mucho menos, ¿sí? Se encuentran en un punto, en una ciudad, y son regionales en general, porque están distribuidos en diferentes partes de Estados Unidos. Y cuando se realizan estos encuentros de decenas de personas, no más, cada una de las personas tiene que exponer su estrategia de inversión, cuenta sus activos, cuenta la intimidad de las decisiones de por qué tomaron la decisión de invertir en esos activos, cuáles son sus miedos, cuáles son los riesgos que ven y demás. Es bastante interesante porque cuando se producen estas reuniones que se hacen a lo largo de un par de días, el lugar donde se encuentran se cierra para estas personas, se les piden que apaguen los celulares, no hay ningún tipo de comunicación externa, y cada vez que se produce una de estas reuniones, uno de los miembros es el que debe tomar la palabra, que está preasignado, y contar los pros y los contras y las características de sus inversiones para que el resto de los miembros lo critiquen, les hagan de abogados del diablo. Entonces la intención es que pueda defenderlo, y esta estrategia de estas reglas, si querés, de formar parte del club, que te imponen que puedas, en la mayoría de los casos, ser crítico de las inversiones de otro, y en algún caso ser vos quien va a recibir las críticas. En definitiva, genera como una sinergia entre los miembros donde claramente se sienten todos parte de una élite, si querés, en este caso relacionada con la inversión, ¿sí? Como barrera de entrada, como ejemplo de la barrera de entrada es, por definición, tenés que tener al menos $10 millones para acceder a formar parte del club. $10 millones invertibles, quiero decir. Es decir, si vos tenés 3 departamentos, cada uno valuado en $3 millones, no aplica. Tenés que tener 10 millones para poder invertir. Claro. O sea que estamos hablando de personas de alto perfil, en este caso, de alto perfil en términos de valores monetarios, de capacidad financiera. Pero es un ejemplo interesante de que estas cosas funcionan tan bien, y quizás cuando uno habla o piensa en personas en gente millonaria, con capacidad para ingresar a este club, bueno, en realidad le pasa lo mismo que a las personas que por ahí no tienen esa capacidad económica, ¿no? En definitiva, formar parte del club por el simple hecho de formar parte, porque no les va a cambiar la vida. Sí, pero es un valor en sí mismo el hecho de pertenecer. Exactamente. ¿No? Sí. Así que bueno, es un buen ejemplo y bastante interesante. Bien, muy bueno. Vamos con el cuarto. El cuarto modelo de negocio basado en suscripciones es el modelo del primero en la fila. Y acá es un modelo bastante conocido seguramente por muchos de nosotros. Quizás no bajo la etiqueta de modelo basado en suscripciones, pero la verdad es que si te pones a ver sus características, te das cuenta que en algún u otro caso es muy posible que hayas o seas usuario o hayas sido usuario en algún momento. Fíjate, por ejemplo, en tu banco, ¿no? Vos querés ir a sacar un paquete a tu banco con una cuenta o con una tarjeta de crédito, y rápidamente lo que te van a decir es, bueno, vos podés, te va a atender el ejecutivo y te va a decir, vos podés acceder a este paquete que sale tanto dinero mensualmente y que te permite tales características, o podés acceder a este otro, y por último te va a decir, o podés acceder al mejor segmento
que tenés atención preferencial por esta línea de cajas, y si llamás por teléfono no llamás al teléfono que llaman los otros 2 segmentos, sino que te atiende la banca VIP, Telefónica VIP, y entonces el tiempo de demora es mucho mejor. Y bueno, en definitiva, estás pagando por estar primero que otros suscriptores, según la segmentación, en este caso en el banco. O sea, vos accedes al segmento a los mejores segmentos o a los más costosos, y entonces estás comprando, si querés, o asegurándote un lugar antes que los demás. Por eso es el modelo del primero en la fila. El costo que tiene eso es garantizarte potenciales beneficios por sobre el resto de suscriptores. Muy interesante. Digo, en el modelo anterior lo que se buscaba era un poco unirte con otros como vos, ¿no? Cuando hablábamos del club privado. Acá se busca que vos, a través de esta pertenencia, te diferencies, ¿sí? Te atiendan primero a vos, tengas una línea distinta. Se me ocurren muchos ejemplos de estos que estás diciendo. Es muy común que incluso, por ejemplo, hoy teniendo una tarjeta de crédito como un beneficio accesorio de ciertas tarjetas, te den acceso a salas VIP en los aeropuertos, ¿sí? Donde vos también, o sea, quizá te subís hasta primero al avión porque hay una fila de embarque diferente, pero mientras esperás más cómodo porque estás en una sala preferencial. Y además, el otro caso es en los supermercados, en las cadenas sobre todo de supermercados, es muy común que empiecen a tener, y algunos ya desde hace algunos años, tarjetas no de pago, sino de pertenencia, de membresía al supermercado, en donde vos tenés precios particulares en ciertos productos o bien descuentos particulares que los tenés solamente presentando la tarjeta de membresía, ¿sí? Sí, acá es muy importante este modelo de negocios. Es muy importante que vos hayas logrado previamente sustentar esa diferenciación sobre una calidad de servicio. Es decir, si vos vas al banco y de entrada te dicen, bueno, contratá este segmento VIP porque vas a tener todos estos beneficios, pero vos no tenés contra qué contrastarlo, y además, si tuvieras, ese contraste sería contra un servicio de muy mala calidad, entonces ya estamos arrancando mal y no arrancamos con un set de condiciones iniciales en donde vos decís, bueno, mirá, qué buena calidad que tiene este servicio y además tengo estos beneficios, sino que estás partiendo de la base de, bueno, esto es de muy mala calidad y en realidad quiero contratar el segmento más alto porque al menos quiero un servicio aceptable. Entonces, para que esto funcione bien y sea sostenible en el tiempo, tenés que tener una buena referencia de tu servicio más básico o más elemental para poder después agregar diferenciadores. Bien, perfecto. Esto lo podemos ver, por ejemplo, con Amazon AWS, con el servicio de soporte preferencial, o con Salesforce. Hay muchos ejemplos, tanto en la tecnología como no, como decíamos recién en la banca, ¿sí? Pero es un modelo interesante. Bien. Bueno, el siguiente punto creo que vas a contar el ejemplo cuando vayamos al punto 5. Ahora vamos a arrancar con él. El que más me gusta de todos los del episodio. Así que, si querés, pasamos al 5, que es el modelo de los consumibles. Bueno, este modelo a mí me encanta, es genial. Es un modelo que está basado, justamente como dice el nombre, en la provisión de algo, la provisión regular de algo que se agota en el tiempo. Si no carece de sentido. Entonces, vos como suscriptor o como cliente de ese servicio o producto necesitas reponerlo con una frecuencia X, no importa cuál, pero lo vas a necesitar reponer. Y acá lo puedes aplicar a una diversidad de industrias, sectores, modelos de negocios basados en consumibles que quieras. Es decir, no hay demasiada limitación. Lo importante es que se cumpla eso, es que se agote con el uso. El ejemplo que yo rescaté... Y ahí, discúlpame, ahí el servicio que ellos te dan básicamente consiste en ofrecerte la reposición de ese consumible y en los ejemplos más jugosos y más interesantes, algún giro, algún ángulo particular para que tengas algo más que el simple hecho de
tener el producto de nuevo. Sea la comodidad, el hecho de poder despreocuparte. Digamos, ahora vas a dar justamente algún ejemplo de eso. Mencionamos algún caso en el episodio anterior, cuando hablábamos de la comida para mascotas. El Pet Shop Bowl, sí, regularmente bueno, se ocupaban de que tuvieras con el ritmo que tu animal consumía el alimento necesario, pero bueno, quería mencionar eso para que se entendiera por dónde venía. Puede parecer obvio, pero digamos, por dónde viene la idea. No, está muy bien. De hecho, fíjate que algo, la clave acá es, como estás hablando de consumibles, en definitiva es algo que se agota y lo vuelves a comprar, la cabeza esencialmente es lo necesito, pero no está constantemente buscando alternativas. Entonces, el hecho de que vos puedas aportar valor por sobre la reposición del consumible es fundamental, porque si no te transformás en un negocio que tiende a ser un commodity. Uh-huh. Cuando digo esto, quiero decir, vos vas a cargar combustible para tu auto. Seguramente tenés la preferencia por una marca de combustible que por otro, pero si tenés que cargar en la competencia no va a ser un gran problema. Entonces digo, y de hecho si la competencia está un poco más barata en precio, lo vas a pensar. Entonces a lo que voy es, cuando vos tenés algo basado en consumibles, sea un modelo de suscripciones o no lo sea, es importante que vos des valor agregado, porque eso es lo que te distingue y que te incrementa la fidelización del cliente, es lo que te distingue de tus competidores en el tiempo, en el largo plazo. El ejemplo que rescaté es un ejemplo bastante popular en Estados Unidos. Es un emprendimiento que se llama Dollar Shave Club. Es una compañía fundada en el año 2011 por Mark Levine y Michael Dubin. Muy interesante la idea, la verdad que era totalmente disruptivo para el momento. Un servicio de entrega a domicilio de, en ese momento inicial, máquinas para afeitarse descartables. Si vos lo pensás, la marca que más conocida por ahí tenemos en Argentina es la Presto Barba, Gillette, y lo pensás y decís algo, ¿se puede hacer un modelo de negocios de membresías basado en la reposición de instrumentos para afeitarse? O sea, parece bastante extraño, y sí, sin embargo sí, se les ocurrió esta idea. Inicialmente hicieron toda una ingeniería de ver cómo podían llevarlo adelante, porque la realidad es que la frecuencia con la cual hay que reponer estas máquinas es alta. Si uno se afeita todos los días, sabe que en definitiva cada 2 o como mucho 3 usos diría que ya tenés que descartarla y usar la siguiente. Y bueno, hicieron toda una ingeniería con cuál era el costo de tener stock, cuál era la diferencia comparado con lo que se ofrecían en los retailers como Walmart o aquellos las farmacias que proveían este tipo de productos, cuál iba a ser el costo de la logística, porque además hablamos de productos de bajo costo para el consumidor. Y bueno, luego de resolver todo esto, toma la decisión de seguir adelante. El modelo de negocios numéricamente cerraba y era viable para ellos. Toman la decisión de seguir adelante y lanzan un video en YouTube filmado en el warehouse, el almacén donde almacenaban todos los productos que tenían estoqueados. Estamos hablando de un lugar chiquito, ¿sí? No estamos hablando de una gran empresa, inversión de los propios socios. El video lo filman con los mismos socios en pantalla, promocionando el emprendimiento y qué era lo que ofrecían. Es realmente genial el video. Lo vamos a dejar en las notas. Es genial porque con la publicación de ese video que cuentan lo que la empresa hace, cuentan el modelo de negocios y le ofrecen a los clientes suscribirse para probar el servicio y ser suscriptores. El video empieza a tener una viralización realmente sorprendente, al punto que, bueno, después si lo ves tiene millones de vistas ya. Es un video del 2012, pero tiene millones y millones de vistas. Y a partir de ese punto se viraliza y la gente empieza a suscribirse al servicio. En 48 horas luego de la publicación del video reciben 12.000 órdenes de entrega de la caja inicial, la Starter Kit, que era la suscripción inicial que ellos ofrecían para que probaras el servicio. Bueno, reciben 12.000 órdenes.
Esto termina siendo un caos porque no esperaban ni de casualidad ese volumen de pedidos en esa cantidad de tiempo, con lo cual, para no incumplir y no tener que decirle a los clientes no llegamos a entregar, bueno, desesperados por ese caos recurren a amigos, familias, ayudantes y se ponen a armar los pedidos manualmente uno a uno. Estamos hablando de 12.000 pedidos, ¿sí? No pensemos en una línea industrial que arma cajas y guarda las cosas dentro con un robot. O sea, estamos hablando de personas armando 12.000 órdenes. Bueno, esto lo consiguen cumplir con los pedidos, entregarlos a los clientes y honrar el compromiso de lo contratado. Y eso les da un sustento inicial para crecer, ganar muchos más suscriptores con esa popularidad inicial. Luego de 2 años de crecimiento sostenido, ya con un almacén propio, entrega logística tercerizada, porque el tema de logístico siempre es muy importante en cualquier modelo de negocio, no hay que desestimarlo. Puede ser la diferencia entre fallar o que te vaya bien. Y ya luego de 2 años de operación tenían 40 empleados, daban servicio a más de 330.000 suscriptores. Y el video ya había sido visto 15 millones de veces en YouTube. Lo recomiendo el video, que lo dejamos, es realmente genial, a mí me encantó, me pareció muy innovador para lo que estaban vendiendo además. Así que y además es un modelo muy arrancaron con el servicio más barato, digamos, haciendo honor al nombre del negocio, de la empresa, en donde realmente tenías un servicio que era de $1, eso sí, más $2 de costo de entrega, digamos, pero digamos que por $3, de los cuales uno estaba indicado como el costo del servicio en sí mismo, podías tener un kit básico, eso sí, básico para afeitarte con las características que comentabas. Muy, muy, muy interesante. Genial. La compañía después ya tuvo inversiones millonarias en Serie A y en Serie B y siguió creciendo. Es una compañía que está operando en la actualidad y funciona muy bien el modelo de negocios. Muy bien. Vamos con el sexto, que es la caja de sorpresas. Bueno, este es un modelo muy interesante porque se basa en que vos le ofreces a tus suscriptores una caja en términos más literales, pero podés pensarlo en eventualmente para un emprendimiento virtual, en algo virtual justamente, pero se suele usar bastante para cajas en determinado sector o industria que ofrecen algo que el suscriptor por lo menos a priori no sabe qué es lo que tiene adentro, pero que lo recibe con una determinada frecuencia. Entonces, los suscriptores ingresan al modelo de suscripción mensual o anual o semestral y en contraprestación por eso reciben con cierta periodicidad en su domicilio una caja con una sorpresa dentro del modelo de negocios al cual ya se han suscrito, ¿sí? Y uno pensaría así, a mí me pasa particularmente, qué poco interesante, porque yo no quiero que me den ninguna sorpresa, yo quiero comprar lo que necesito y nada más. Sin embargo, no, parece que funciona muy bien, y hay gente que le resulta muy interesante no saber qué es lo que va a recibir y recibirlo frecuentemente. Es decir, está esperando que llegue ese día con la entrega, con algo que adentro que no sabe lo que es, pero con eso es suficiente para que se suscriban. ¿Cuánto tiene todo esto que ver con la psicología, ¿no? Todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? Claro, sí, definitivamente. Por supuesto, acá la clave importante es que vos no mandes una caja vacía, porque si no, el suscriptor no va a permanecer, no va a tener un lifetime value muy elevado. Vos tenés que, en ese sentido, ser genuino y cumplir, honrar el compromiso al momento de que esa persona se suscribió. Entonces vos vas a estar otorgando sorpresas reales, ¿sí? De acá levanté 3 ejemplos que los menciono muy rápidos, pero son muy interesantes porque de algún modo te muestran que los podés aplicar a una diversidad muy importante de industrias, sectores o tipos de negocios donde quizás no lo pensaste, pero realmente con un poco de imaginación podés llegar a algo que aplique a tu idea. Hay un sitio que se llama Spicy Subscriptions, en donde esencialmente te mandan con cierta regularidad accesorios para los amantes. Cosas íntimas, ropa, qué sé yo. Vos te suscribís por $14,95 mensuales y te lleva una caja de sorpresas con eso. Entonces,
Bueno, un montón de hecho es muy exitoso y funciona muy bien. Entonces, con cierta regularidad, vos recibís en tu casa una caja de sorpresas para tu vida de amante. Después tenés otro emprendimiento que se llama Stitch Fix, que son, fíjate, el mismo concepto de las sorpresas, pero te envían accesorios y ropa de estilo. Sí. Es decir, algo bastante quizás exclusivo o novedoso, algo más de diseño, y vos lo recibís con periodicidad en tu casa. O sea, que la gente que le interesa tener algo distintivo, algo distinto, o sea, la gente que se suele vestir más con ropa de diseño recibe esto y ha tenido un crecimiento bastante interesante el negocio y el emprendimiento en sí mismo. Y después el último que relevé se llama BarkBox, y que son juguetes y jueguitos y cosas divertidas todos los meses para tu mascota. Por $22 mensuales en adelante. Tenés suscripciones más caras, pero recibís una caja con sorpresas para tus mascotas. Lo cual es bastante llamativo también, pero parece que funciona. Sí, estaba pensando que más allá de que es llamativo, ¿no? En parte estos modelos eliminan el conocido problema de la elección. ¿Sí? Es decir, muchas veces se dice que cuando vos presentás un producto, el hecho de presentar múltiples variantes en colores, tamaños, formatos, produce casi que el cliente se congele, porque entre tantas opciones no termina eligiendo ninguna, o por lo menos lo duda lo suficiente como para que esa venta corra un riesgo, ¿sí? De algún modo, si vos terminás confiando en el criterio del proveedor de estos servicios, el modelo de la caja de sorpresas, así como le podemos ver un montón de contras, seguramente no poder participar de la elección es la más obvia, también elimina esto que yo mencionaba recién, ¿sí? Vos, si confías y habitualmente esa sorpresa que recibís se adapta a lo que vos buscás, a lo que vos necesitas, por lo menos con una tasa de aciertos razonablemente alta, vos ya no tenés que elegir. Directamente alguien eligió por vos, no te quedas congelado en eso y bueno, y continuás con el servicio. Dependiendo de la personalidad de cada uno y de qué tema estemos hablando, te puede parecer más o menos atractivo, pero seguramente parte de lo que buscan los suscriptores de estos modelos también pasa por ahí, ¿sí? Sin dudas, sin dudas. Bien, bueno, vamos al séptimo. El séptimo modelo de negocios es el modelo de negocios de la simplificación o simplificador. ¿Qué significa esto? Es pensar en un servicio regular que vos puedas proveer a tus suscriptores y que les resuelva un problema, cuestión que con eso sea suficiente para que no tengan que resolverlo ellos mismos o se dejen de preocupar de ese problema. Ejemplos de esto, el paseo de tu perro, por ejemplo, si tenés un paseador de tu perro. De hecho yo tenía, cuando vivía en Buenos Aires, tenía un paseador que me paseaba el perro todos los días. En ese caso no era un modelo de suscripción, la verdad que hubiera sido ideal, me parece, como un modelo de negocios para esa persona. Yo le pagaba cada vez que paseaba, pero a lo que voy es, me despreocupaba de que mi perro tuviera, por ejemplo, 1 hora de caminar al día. Claro. Entonces es un buen ejemplo de cuando vos encontrás un cierto nicho en donde hay una necesidad concreta y vos con tu solución o con tu servicio le terminás resolviendo la problemática y simplificándole la vida a las personas que son tus suscriptores. Sí. Y esto funciona muy bien con los servicios profesionales, con el tema de la atención en los servicios estéticos, con los servicios médicos, con las tutorías, con el tema de la limpieza. Sí, lo puedes aplicar a un montón de cuestiones. Cuestiones de mantenimiento de las casas en general me parece que aplican muy bien, ¿no? Limpieza de vidrios, corte de césped, por ejemplo. Mantener la pileta. Sí, hay una infinidad de ejemplos. Jardinería, sí, totalmente. Entonces acá el punto es tratar de obtener un perfil de tu cliente objetivo y bueno, una vez que vos tenés ese perfil, ahí sí podés empezar a trabajar con el modelo de precios, con la frecuencia que te van a contratar y demás, pero lo interesante es resolver ese problema y lograr que tu suscriptor se despreocupe.
vamos con el... ¿Tenías algún ejemplo más o vamos con el...? Sí, no, me quedé pensando, acá tengo anotado un breve ejemplo. Hay una empresa que se llama Mosquito Squad en Estados Unidos que te cobran una suscripción. Hay ciertas zonas de Estados Unidos donde hace mucho calor y hay mucha humedad, por ejemplo en muchos lugares de la Florida, y te cobran una suscripción por regularmente pasar a desinfectar tu jardín, echar un químico para que tu jardín esté libre de mosquitos y vos no te tengas que preocupar de que si salís a tomar la merienda o a hacer la cena al jardín te devoren los mosquitos. Excelente. Claro, el tema es que la gente, vos contratás y te despreocupás. Ellos tienen un cronograma y te dicen vamos a pasar tales días con anticipación, por supuesto te avisan, y si hay por algún motivo cambia el viento, las condiciones climáticas, lo que fueran, y hay un ataque masivo de mosquitos, ellos ya conocen de antemano eso y se presentan y se preocupan de que vos no tengas mosquitos en tu jardín. La verdad que es fantástico. Fabuloso. Así que bueno, es un ejemplo divertido e interesante. Bien, vamos al octavo, ¿sí? El modelo de red. Al octavo. Exactamente. Bueno, este es un modelo muy interesante también, en donde el hecho de ser suscriptor de un modelo de negocios que se basa en una red, te otorga a vos como suscriptor los beneficios de formar parte de esa red. Un ejemplo muy, muy obvio, quizás sencillo de entender, es WhatsApp. Y no WhatsApp en la actualidad, WhatsApp cuando arrancó. Cuando vos, si haces una revisión de qué es lo que pasó con WhatsApp inicialmente, no era una compañía de Facebook, hoy es una compañía de Facebook, pero arrancó siendo una aplicación de mensajería en múltiples plataformas móviles. Funcionaban prácticamente todos los servicios en todos los teléfonos móviles en ese momento. Vos te la instalabas la aplicación, utilizabas la mensajería, por supuesto, el efecto de red de donde estaba. Cuantos más de tus conocidos o de tus contactos estuviesen utilizando los servicios de WhatsApp en tu teléfono, para vos iba a ser mucho más sencillo comunicarte con ellos y no tener que usar el SMS. Uh-huh. Entonces, ¿dónde estaba el modelo de red de la compañía de WhatsApp? El primer año vos lo usabas sin costo y cuando se cumplía un año de que lo instalaste tenías que pagar $1 por cada año que querías permanecer usándolo. Como obviamente la potencia de cualquier modelo de red tiene que ver con cuantos más integrantes haya en esa red, más valor esa red tiene para los potenciales suscriptores. Es decir, cuantos más de tus contactos estén en WhatsApp, más valor vos le vas a dar a WhatsApp y más tendrías un problema cada vez más grande de no tener o de no usarlo. Entonces, ese crecimiento se va autopotenciando y, en definitiva, deja de ser relevante. Incluso, fíjate, arrancaron cobrando $1, podrían haber pasado a $2, hubiese sido lo mismo, pero hubieran duplicado los beneficios. Nunca nos vamos a enterar qué hubiera pasado, ¿no?, con el modelo de precios de WhatsApp, además, porque lo compró Facebook. Claro. Sí, igual creo que pero se cumplió en algún momento ese año, antes de la compra, antes de la venta a Facebook. Sí. Yo, en lo personal, no me encontré nunca con alguien que lo hubiera pagado. Sí con un montón de gente que decía, sí, lo voy a pagar porque la verdad que lo uso. Pero sí, creo que finalmente nunca llegaron a por la fuerza obligar a los suscriptores que continuaban después del año a pagar eso, o si no daban de baja el servicio. Creo que finalmente no se llegó a efectivizar, pero de haber ocurrido es un excelente ejemplo de lo que decís del caso del modelo de red. Sí, es muy interesante el modelo de red, tiene esa dificultad. O sea, de nuevo, que lo hablábamos con el modelo de todo lo que puedas consumir. Tenés que tener una red, o sea, tenés que tener un conjunto inicial de integrantes de esa red para que sea atractivo para que los integrantes, para que los nuevos suscriptores ingresen a la red. Entonces se da un poco este huevo de la gallina, ¿no? Entonces, en general, este modelo de negocios tiene que ver con que es intensivo en capital al empezar. Sí, hay muchos ejemplos, pero si logras vencer esa inercia inicial, esa traba inicial, puede crecer muy significativamente. Bueno, el ejemplo de WhatsApp es un gran ejemplo. Sí, sobre este tema también hablamos algo cuando hablábamos de las ventajas competitivas que, por ejemplo, se mencionan que menciona Pat Dorsey cuando habla. Bueno, en el caso de la inversión, pero hace algunos programas que lo mencionamos, hablábamos, por ejemplo, del caso de las tarjetas de crédito, donde vos tener una tarjeta de crédito, en principio te sirve si vos podés usarla
en un montón de comercios, porque vos la querés para poder usarla, ¿sí? Entonces, a la inversa, ¿qué pasa? Los comercios les interesa prestar servicio y tomar pagos con determinada tarjeta si hay una cantidad interesante de clientes que puedan llegar a comprarles con esa tarjeta, ¿sí? Al principio es muy difícil arrancar, pero una vez que vos ya estableciste una masa crítica, después el negocio se potencia solo, porque vos ya experimentaste la ventaja de poder comprar en un montón de comercios con esa tarjeta en particular, y por más que tenga un costo de renovación, seguramente si te cierran los términos lo vas a mantener. Y a los comercios les pasa algo parecido, ¿sí? O sea, ellos también tienen un costo por tomar pagos, tomar cobros, en el caso de ellos, con una determinada tarjeta, y darse de baja tiene ese efecto contrario, digamos, ¿no? O sea, perder cierta cantidad de ventas y bajarse esa red de consumo de la cual se benefician, ¿no? Es muy interesante. Así que bien. Bueno, y vamos con el último. El último es el modelo de la paz mental o el modelo del seguro, si querés, del dormir seguro. Y tiene que ver con pagar una suscripción, venderle a tus clientes una suscripción, por darles algo que los deje con la paz, o sea, que estén durmiendo tranquilos, de que sepan que ante tal situación están cubiertos. Y el ejemplo más clásico es la compañía de seguros. Claro. Compañía de seguros de los autos, la compañía de seguro de las casas, lo que fuera. En donde vos trabajás cobrándole una suscripción a tu cliente recurrente, generalmente es mensual, y eso le garantiza que ante tal situación van a contar con un soporte, una cobertura económica, una cobertura, pasa lo mismo con la medicina prepaga, ¿no? Una cobertura de salud ante un tema de salud. Y acá hay una infinidad de ejemplos, ¿no? Tenés el seguro para las notebooks en Europa que se llama LoJack, tenés la alarma de tu casa, ADT, bueno, la medicina prepaga y demás. Los bancos el secreto de madres. Total, sí, gran negocio ese, sí. En general, lo interesante del modelo de negocio es, como decía el gran Warren Buffett, lo que se conoce como float de esto, que es decir, es el dinero que vos recibís siendo vos el dueño del negocio, el dinero que vos recibís de tus suscriptores y no tenés que usar para pagar costos en los cuales incurren brindarle el servicio a los suscriptores. Claro. ¿Sí? Porque quizás uno piensa que el modelo de las compañías de seguros de autos, ¿dónde está la ganancia? Vos decís, bueno, entre el costo de lo que le sale, el costo de lo que sale, de lo que cobran de un cliente y lo que le representa a ese cliente pagar los siniestros, esa diferencia es el beneficio. Y no pasa por ahí el beneficio principal, por más de que hay un beneficio, por supuesto, en eso, sino que pasa con la disponibilidad de fondos en el tiempo para ser reinvertidos. Claro. Es decir, no importa tanto si vos a lo largo de tu vida como suscriptor de la compañía de seguros de tu auto tuviste un siniestro y pagaste 100, no sé, un choque y pagaste $10.000 ese choque. Y a la compañía le salió 9.000, en definitiva el arreglo, y ganó por ahí $1.000. Pero, y si a lo largo de tu vida como suscriptor de esa compañía, mes a mes pagaste $100 de seguro y te mantuviste por un tiempo prolongado, bueno, si la cuenta da más o menos break-even, da igual, la compañía igual ganó, porque obtuvo de vos un montón de dinero a lo largo del tiempo hasta que sucedió el siniestro, el incidente, y con ese dinero pudo reinvertir en el negocio. Entonces eso es mucho más representativo, eso es lo que se llama float, de lo que en realidad la diferencia que se da entre el costo y el ingreso por el siniestro. Bien, muy interesante. Yendo de nuevo al aspecto psicológico, digo, estos modelos, en este caso de la tranquilidad, hablabas de la paz mental, ¿no? Suelen tener la característica de que cuando termina el periodo de suscripción, supongamos que es una suscripción anual, entonces llegaste al final de ese año que vos ya habías pagado, o del mes, o como esté estructurado, y vos como cliente, si no tuviste que usar la prepaga, el banco de células madres, el seguro, etcétera, tenés esa dualidad en donde por un lado decís, la verdad, pagué inútilmente este servicio, ¿no? Decís, no lo hubiera pagado y hubiera sido lo mismo,
eso por un lado, y por otro lado decís, menos mal, ¿no? Porque, sí, digamos, sí. todos deseamos Claro. todos estamos felices de no haberlo necesitado. Sí, sí, pasa lo mismo en la medicina prepaga, claro, definitivamente. Exactamente. Bien, bueno, con eso recorrimos los 9 submodelos, ¿sí? ¿Tenemos alguna mención de bibliografía que quieras hacer? Bueno, acá mencionar que la estructura de los modelos de negocios está basada en el libro de John Warrilow de Automatic Customer, que lo dejamos, lo mencionamos en el episodio pasado, lo vamos a poner también en las notas de este episodio, que si te interesa profundizar, adelante, es muy interesante el libro, está en inglés. Uh-huh. Y bueno, el que vos mencionaste, el libro de Pat Dorsey, puntualmente para lo que son las ventajas competitivas de los modelos de red. Bueno, si te interesa la particularización de lo que es los modelos de negocios basados en red, es muy, muy interesante el libro. Sí, diría que incluso es un libro recomendable más allá de los modelos de suscripciones, ¿no? La verdad que es muy completo. Vamos a dejarlo también en las notas. Bien, bueno, creo que con esto recorrimos ampliamente el tema de suscripciones y membresías. Era algo que veníamos comentando en otros episodios. Y bueno, nos pareció interesante hacer un repaso. Creo que tiene, por lo menos ver esta diversidad, tiene de interesante que quizás podés pensar y darle una vuelta de tuerca al ámbito en el cual vos desarrollás tu negocio o pensás desarrollarlo y ver si parcialmente, quizás, por ahí no en su totalidad, pero pueden ayudarte a establecer algo que resulte interesante y aporte al crecimiento de tu negocio. Así que bueno, vamos a llegar hasta acá. Te agradecemos por habernos acompañado. Esperamos que te haya gustado este episodio y que pueda ayudarte a emprender y a hacer crecer tu negocio. Valoramos si nos dejas tus 5 estrellas en iTunes, tu me gusta en YouTube y en iVoox o que nos sigas en Spotify. De este modo nos ayudas a que este podcast siga creciendo. Hasta la próxima. Te recordamos que podés encontrar el resumen de este episodio y todo el material relacionado con el emprendimiento y los negocios en nuestro blog, elfarodelemprendedor.com. Puedes dejarnos tu consulta o comentario, tanto en el blog como en Twitter, Facebook o YouTube, y con gusto nos contactaremos contigo. Hasta la próxima semana.